y bienvenido a este curso de introducción a RTOS para diseño de sistemas con microprocesadores. Comenzamos con los temas para el presente capítulo. Primero veremos los materiales necesarios. Pasaremos a ver un pequeño diagrama, el cual utilizaremos para conectar nuestro microcontrolador a las entradas y salidas que utilizaremos. Veremos algunas acciones por implementar en entradas, salidas y procesamiento. Y finalmente haremos el ejercicio práctico con FreeRTOS y nuestros materiales que vimos previamente. Comencemos con los materiales. Estos serán prácticamente los que vimos al inicio de este curso. Utilizaremos nuestro microcontrolador STM32 Blackpill, el cual hemos estado utilizando en todos los ejercicios. Igualmente haremos uso de el debugger ST-Link, ya que vamos a estar imprimiendo en consola. Utilizaremos una breadboard para conectar nuestros componentes electrónicos al microcontrolador. Utilizaremos 3 LEDs con 3 resistencias. Las resistencias pueden ser de 330 ohms en adelante, y los LEDs de preferencia en color verde, amarillo y azul. Y finalmente, 3 botones o 3 push buttons. Veamos el diagrama que vamos a utilizar. Este diagrama es muy sencillo. Utilizaremos los pines B4, B5 y B6 que podemos ver al costado izquierdo de nuestro diagrama del microcontrolador como entradas, las cuales irán conectadas cada una a un push button, y ese push button conectado hacia GND o tierra de nuestro mismo microcontrolador. Más abajo podemos observar en el mismo lado izquierdo los pines B7, B8 y B9, que serán nuestras salidas, las cuales conectaremos a nuestros LEDs, que serán el verde, amarillo y rojo. De cualquier manera, después vamos a asignar los colores en STM32 IDE. Y listo, con esto podremos saber cómo conectar nuestro microcontrolador a los componentes electrónicos. Tomemos como referencia el conector USB que está arriba del microcontrolador para saber cómo es que tenemos que conectar todo. Veamos las acciones por implementar. Primero vamos a ver las entradas que vamos a utilizar. Como mencioné anteriormente, serán push buttons o switches. Una indicará la temperatura alta. Otra indicará cuando el sensor de choque sea activado al presionar el botón. Y finalmente tendremos una extra para el sensor de freno, indicando que estamos presionando el freno cada que presionamos el push button. Ahora veamos las salidas. Vamos a tener un LED de color verde. Casi siempre este indicará el sensor de freno. Igualmente tendremos un LED de color amarillo. Este irá más orientado hacia el sensor de temperatura alta. También un LED en color azul, el cual estará orientado para indicarnos cuando tenemos un choque detectado. Y finalmente, tendremos mensajes por consola, para indicar cuando hay una temperatura alta o cuando queremos hacer uso de las bolsas de aire de nuestro sistema. Ahora veamos en una pequeña tabla qué es lo que pasará cuando se active cada una de nuestras entradas. Tenemos diferentes columnas indicando entradas, nombre del proceso y salidas. Las entradas estarán relacionadas con un accionador y las salidas con acciones por realizar. Veamos la fila número 1. Si el sensor de freno es presionado, activaremos el proceso frenado normal, con lo cual el LED de color verde será activado. Pasemos a la fila número 2. Si presionamos el switch de temperatura alta, vamos a hacer uso del proceso falla por temperatura alta. Esto accionará el LED de color verde y nos indicará un mensaje por consola, el cual dirá temperatura alta frenando. En la fila número 3,
podemos ver que si se activa el sensor de freno y el de temperatura alta, vamos a hacer uso del proceso falla por temperatura alta con frenado total. Esto hará que se active el LED de color amarillo y en consola vamos a imprimir temperatura alta frenando total. En la fila número 4 podemos ver el sensor de choque. El sensor de choque hará uso del proceso choque detectado y sus salidas van a ser activar el LED azul y enviar por consola airbag activada. La prioridad de las tareas será como están enumeradas, siendo la de frenado normal la de prioridad más baja y la de choque detectado la de prioridad más alta. Más adelante vamos a ver cómo configurar todo esto en FreeRTOS haciendo uso de lo que hemos aprendido anteriormente. Así que por ahora puedes hacer el diagrama que viste anteriormente en tu breadboard, para que puedas utilizar tus componentes electrónicos en conjunto del microcontrolador y FreeRTOS creando esta pequeña aplicación embebida. Así que vamos a ello. El siguiente ejemplo será solo con fines prácticos para el entendimiento de un sistema operativo en tiempo real. Esta aplicación en un entorno industrial o de vida diaria tendrá más variantes y sensores de mayor precisión, así que solo simularemos un ejemplo con fines prácticos. Muy bien, como vimos en los diagramas anteriores, vamos a crear una aplicación con nuestro microcontrolador y FreeRTOS. En este caso nos vamos a dirigir a nuestro archivo .ioc y en nuestro diagrama del lado derecho vamos a asignar las entradas y salidas que vamos a utilizar. Para hacerlo es muy sencillo, simplemente hay que dar clic izquierdo y vamos a seleccionar el uso que queremos darle, por ejemplo, input. O si es un output, vamos a elegir output. En los diagramas anteriores pudimos observar que vamos a utilizar los pines B4, 5, 6, 7, 8 y 9, respectivamente como entrada o salida. Por ejemplo, el pin B4, B5 y B6 serán entradas, y los pines B7, 8 y 9 serán salidas. Para ello, cada que seleccionemos uno de nuestros pines, por ejemplo el B4, lo seleccionamos como input y en la sección de la izquierda daremos clic y después agregaremos una etiqueta para el usuario. Esto solo será para poder identificarlo. Todos nuestros pines de entrada los vamos a asignar con pull up. De la siguiente manera. Con esto vamos a tener nuestras tres entradas asignadas. Temperatura para el pin B4, choque para el pin B5 y freno para el pin B6. Todas en modo pull up. Ahora, nuestras salidas las vamos a asignar de la siguiente manera. El pin B7 será una etiqueta verde, pin B8 etiqueta amarillo y pin B9 etiqueta azul. Esto nos indicará el color de LED que vamos a utilizar en este ejercicio. Para la asignación de las salidas solo hay que elegirlas como output. No vamos a elegir ningún modo de push pull o push down. Y listo, daremos guardar. Perfecto. Ahora iremos a la sección de middleware, donde nos vamos a dirigir a FreeRTOS. Aquí nos vamos a dirigir a Tasks and Queues, ya que vamos a crear algunas tareas. Haré más grande esto para poder observarlo mejor. Muy bien. Como podemos ver, vamos a asignar 4 tareas. Una para frenado normal,
una para detectar una falla de temperatura, otra tarea para un frenado total y otra para indicar cuando tenemos detectado un choque. Las prioridades van a ser diferentes para cada tarea. Por ejemplo, la tarea de frenado normal será la de prioridad más baja, quedando en Priority Idle. La falla de temperatura será de prioridad baja, el frenado total de prioridad normal y la detección de un choque será de prioridad alta. Recordemos que para asignar la prioridad simplemente hay que dar clic izquierdo sobre la tarea. Y en la sección de Priority vamos a elegir la prioridad que queremos agregar. Muy bien, una vez creadas nuestras 4 tareas, vamos a pasar al código. Para este ejemplo, la constante xDelay la voy a pasar a 200 para tener solo un periodo de 200 milisegundos como bloqueo de tareas. Anteriormente ya vimos cómo funciona el delay en un FreeRTOS. Vamos a ver el orden de nuestras tareas. Primero vamos a tener la tarea de frenado normal. Después, la tarea para una falla de temperatura. Después tendremos una tarea para el frenado total y finalmente una tarea para detectar un choque. Este será el orden. Así que vamos a nuestra primera tarea, la cual dijimos que será responsable de detectar el freno. Vamos a declarar una nueva variable llamada entrada. Esta estará presente en todas nuestras tareas, ya que detectará el estado de nuestro pin. Esto está asignado a un tipo de dato llamado GPIO pin state, el cual detectará cuando está en 0 o en 1, es decir, presionado o está suelto en el botón. Una vez declarada esta variable, comenzaremos con nuestra lógica para la tarea. Nuestra variable será equivalente a la lectura del pin que vamos a asignar al freno. Con la siguiente función de HAL vamos a detectar el pin, o mejor dicho, vamos a leer el estado de nuestro pin, el cual estará en el puerto B, y le dimos la etiqueta de freno. Ahora comencemos con la lógica. Con un if vamos a detectar si la entrada está presionada con el estado reset. Haremos lo siguiente. Utilizando la biblioteca HAL también, vamos a escribir en nuestra salida con la siguiente forma. GPIO-B, significado de nuestro puerto B, en el pin que asignamos con la etiqueta verde, haremos un set, es decir, vamos a encender nuestro LED de color verde. Si esta condición es falsa, vamos a apagarlo. Y dejaremos un pequeño task delay de 200 milisegundos como hemos visto que fue asignado anteriormente. Con esto podemos entender que si presionamos nuestro botón de freno, encenderemos el LED de color verde. Y si lo soltamos, se apagará. Esta lógica será utilizada para las siguientes tareas de una manera muy similar. Veamos la siguiente tarea. Aquí mismo vamos a declarar también una variable que se llamará entrada, del mismo tipo de dato, GPIO pin state. Ahora, ¿qué pasará cuando tengamos una lectura en nuestro pin? Muy bien. Entrada será igualado también a la lectura de nuestro pin, que será nuestro push button. Si nuestro push button es presionado, vamos a encender el pin de color verde. Pero a la par de ello, vamos a imprimir algo en nuestra consola. Vamos a imprimir temperatura alta frenando. Esto indicando que nuestro LED de color verde se va a encender
y también vamos a imprimir en pantalla esto. Si soltamos el botón que asignamos a la temperatura, vamos a dejar de imprimir y vamos a volver a regresar nuestro LED de color verde en el estado de apagado. Igualmente dejaremos un pequeño delay de 200 milisegundos. Pasamos a la siguiente tarea. La siguiente tarea será utilizada cuando tengamos una temperatura alta, pero también presionemos el switch de freno. Para esto, vamos a declarar ahora dos variables para indicar el botón de nuestros pines de entrada. Los llamaremos entrada y entrada 2. El proceso es el mismo. Entrada va a leer el pin que asignamos a temperatura. Y entrada 2 va a leer el pin que asignamos al freno. Veamos qué dice la lógica. Esta vez vamos a leer ambos pines o ambos switches. Entonces, si nuestra entrada que fue asignada a temperatura es presionado y también entrada 2 asignado al freno es presionado, es decir, si la temperatura y el freno fueron activados, esto nos indicará que tenemos temperatura alta detectada y el freno accionado. ¿Qué vamos a hacer cuando suceda eso? Pues vamos a encender nuestro LED de color amarillo, de la siguiente manera. Utilizando la función de WritePin que hemos utilizado anteriormente, en el puerto B y el pin que tenemos en la etiqueta de color amarillo, vamos a utilizar GPIO Pin Set para encenderlo. Y vamos a imprimir también temperatura alta, frenando total. Si esta condición que tenemos con una compuerta AND no es cumplida, es decir, solo se cumple si ambas son ciertas, pues vamos a apagar nuestro pin y no vamos a imprimir nada en consola. De igual manera dejaremos un delay de 200 milisegundos. Y finalmente, vamos a ver nuestra función para detectar un choque. Como ha sido en las tareas anteriores, vamos a declarar nuestra variable entrada del tipo GPIO Pin State. Y en el ciclo infinito vamos a utilizarlo. Esta vez vamos a leer el pin que etiquetamos como choque. Y la lógica es muy sencilla. Si detectamos que el switch de entrada es presionado, haremos lo siguiente. Vamos a encender nuestro LED azul y vamos a imprimir en pantalla Airbag activada. Vamos a tomar esto como un ejemplo donde encendemos una alerta o tenemos un actuador de salida. Pero a la vez vamos a enviar una señal a través de nuestra red. En este caso solo vamos a imprimirlo, mencionando que nuestra airbag debe ser activada. Si el botón no es presionado, simplemente vamos a apagar el LED azul y no vamos a imprimir nada en pantalla. Igualmente dejaremos un delay de 200 milisegundos. Tenemos todo listo, así que vamos a compilar. Una vez que nos aseguramos está compilando de manera correcta, iremos al modo debug. Veremos la consola, como ya sabemos, a la derecha inferior. Y en la cámara podemos ver cómo tenemos nuestro microcontrolador conectado. El microcontrolador blanco simplemente es mi interfaz de debugger.
Esto es más fácil de comprender con el diagrama que vimos anteriormente. Muy bien, tenemos todo listo para ver si nuestra aplicación está funcionando. Vamos a dar clic en resumir. Nuestra primera tarea asignada es la de freno. Veamos si está funcionando. Correcto. Freno activa el LED de color verde. Ahora veamos qué sucede con temperatura. Debería activar el LED de color verde y también imprimir en pantalla que tenemos una temperatura alta. Correcto. Podemos ver que el LED verde es intermitente debido a que está imprimiendo, pero también está encendiendo el LED. Por eso tenemos esa intermitencia. Y finalmente tenemos nuestra entrada de choque. En teoría, si presionamos el botón de choque, debería encenderse el LED de color azul e indicarnos en pantalla que hemos activado las airbags. Correcto. Pero bueno, esto debe funcionar en conjunto debido a nuestro RTOS. Vamos a limpiar la consola y vamos a ejecutar diferentes tareas al mismo tiempo. Vamos a ejecutar nuestra tarea de temperatura y de choque al mismo tiempo. En teoría debería imprimirse primero la tarea de choque, ya que tiene una prioridad mayor, y la de temperatura después. Vamos a hacerlo. Muy bien. El funcionamiento de los LEDs parece ser muy similar y activarse al mismo tiempo, esto debido a la velocidad que tiene un RTOS. Justo por eso es que es muy funcional en actividades donde necesitamos una respuesta inmediata. Pero vamos a analizar qué está sucediendo al imprimir en pantalla, ya que ahí podemos ver realmente una secuencia. Vamos a seleccionar Scroll Lock y vamos a subir. Muy bien, aquí está nuestra primera transición. Como podemos ver, presionamos ambos botones al mismo tiempo y la tarea que se ejecutó primero fue la de airbag activada, indicando que hubo un choque. Seguido a ello, se ejecutó la tarea de temperatura alta frenando. Esto nos indica que la prioridad de nuestras tareas está funcionando. Y así podemos hacer diferentes ejemplos. Tenemos otra tarea donde estamos imprimiendo en pantalla la temperatura, pero si presionamos el freno, vamos a imprimir también que tenemos una temperatura alta y estamos frenando. Vamos a hacerlo. Perfecto. Vamos a analizar la secuencia de estas tareas. Si presionamos solamente temperatura, deberíamos ver en pantalla temperatura alta frenando. Pero si presionamos temperatura y freno, vamos a ver en pantalla temperatura alta frenando total. Como podemos ver, al presionar ambos botones, primero tenemos temperatura alta frenando total, debido a que su prioridad es mayor. Y después se ejecuta simplemente la tarea de temperatura. Muy bien, vamos a ejecutar cada una de las tareas para ver que estén funcionando correctamente. Temperatura alta frenando y tenemos un indicador de color verde parpadeando. Freno simplemente enciende el color verde. Temperatura y freno tendrá un frenado total y encenderá el LED de color amarillo. Si se preguntan por qué el LED de color verde es encendido también, es muy sencillo. Nosotros hemos activado la tarea de freno junto con la tarea de temperatura y freno, pero nunca hemos bloqueado en código ni en nuestro RTOS la tarea de freno al seleccionar la temperatura y freno al mismo tiempo. Pero podemos ver en pantalla que hay prioridades y se ejecuta una de ellas primero. Finalmente vamos a ver la de choque. Y listo, con esto podemos comprobar que nuestro ejemplo está funcionando.
Gracias. Hemos concluido el presente capítulo. Gracias y nos vemos en el próximo.